vamos a pasar a nuestro amado hermano Andrés Peña Rojas, que nos acompaña en el día de hoy. Bienvenido. Bienvenido. Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo están personas hoy? Iglesia de diferentes lugares, pastores de diferentes iglesias. Saludo a todos con mucho amor. Bien, pues te doy las gracias, Inocencio, Amén, por haberme invitado a tu programa. Creo que para mí ha sido de mucho beneficio que me invites. amén. Me siento halagado ante que tú me escogiste para esto. Amén. Y es grandioso cuando uno te siente escogido para hacer un trabajo maravilloso. Amén. Interesante. Amén. Bien, es interesante hoy, pues vamos a hablar un poco sobre algo que nos concierne, algo que tiene que ver con tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tu esposa y la vida de todas las personas hoy que están a tu alrededor. Yo te pregunto, amigo teleoyente, ¿por qué no hablar de la palabra de Dios? Ante un mundo hoy en que vivimos, un mundo lleno de tantos problemas hoy, guerra por un lado, odio, desavenencia, problemas económicos, problemas políticos, problemas geográficos, es necesario hoy que hablemos hoy de algo que nos concierne, porque todo lo que está pasando hoy a nuestro alrededor también tiene que ver con tu vida, la mía y la tuya. Por eso vamos a hablar un poco sobre un libro muy importante, un libro que sale de serie, y que muchas personas hoy, evangelistas y teólogos, tal vez no le pongan tanto caso a este libro, pero en esta tarde yo le voy a poner caso a este libro, y este libro de Juan, el epístola de Juan. El Evangelio de Juan es un libro muy, muy interesante. Hay que ver claramente, amigo que me escucha, que el libro de Juan es un libro que no pertenece a los libros sinópticos. La palabra sinóptico significa sinopsis, que significa resumen histórico de la vida de Jesús. Hay 3 libros sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan no es sinóptico porque Juan se sale del ciclaje de los 3 libros, porque no habla de genealogía. Es importante que entendamos, amigo que me escucha, que el libro de Juan es un libro que solamente trata de mostrar que Cristo es el Mesías a través de los milagros. Es un libro que está lleno de milagros para entender que Cristo es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Qué interesante es el libro de Juan, ¿eh? Creo que este va a ser un toque de queda, mi hermano Inocencio. Hermano que está delante del canal, manténganse ahí porque vamos a tener un tema muy importante que tú te vas a beneficiar y va a ser como una universidad, como una escuela en tu vida. Y vamos a hablar de algo muy lindo, muy hermoso, y es un caso que debía ser condenado. Sería el tema de esto que voy a hablar en esta tarde. Naturalmente que, amigo que me escucha, Juan era hijo de Zebedeo. Tenía un hermano que se llamaba Santiago. Es el libro o el hombre en que los teólogos hoy le han puesto un nombre. Alguien le puso el hijo del trueno, pero alguien le puso también el discípulo más amado de Jesús. No porque Jesús tenía preferencia con los discípulos, sino porque siempre vivía recostado aquí en su pecho. Y fue aquel que le dijo a Jesús: Maestro, ¿quién es que te va a vender? Soy yo. Estuvo con Jesús hasta su muerte. Hasta el punto que Jesús dijo a su madre: Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Interesante es esto, mi cosa. Pero de todas maneras vamos a entrar al meollo, al centro de lo que quiero hablar hoy en esta tarde. Vamos a hablar sobre un caso que debía ser condenado y no lo fue. ¿Qué te parece? Una vez estaba Cristo Jesús en el Monte de los Olivos, estaba orando. Este es el capítulo 8 de Juan, del 1 hacia adelante. Lo voy a descifrar, no coge mucho tiempo, porque tú, amigo que me oyen, que me está escuchando en esta tarde, me imagino que ya eres cristiano, y si no eres cristiano vas a aprender de este historial, esta corta historia que es muy importante. Jesús bajaba del Monte de los Olivos, había estado orando, pero dice la Biblia más abajo que al otro día fue a Jerusalén y se sentó allí en un muro de Jerusalén.
Es natural, mi amigo que me escucha, que Cristo era un hombre famoso. Cristo era famoso. El hombre más importante de la historia fue Cristo Jesús. Cuando llegó a Jerusalén, se sentó en el muro y multitudes de personas en ese momento se aglomeraron para oír la palabra del Maestro. Qué interesante. Dice el texto más abajo, versículo 2 y 3, que Cristo Jesús comenzó a predicar el Evangelio. Ahí en ese momento, habían tantas personas en ese momento que Cristo estaba maravillado. Pero hubo un tumulto que interrumpió el momento. De lejos se oían los gritos. De muy lejos se oían los gritos. Cristo miraba hacia el horizonte, la parte norte de Jerusalén, y veía que una mujer era traída, como decimos los cibaeños, la traían por los moños, la traían. En ese grupo, diferente al grupo de Jesús que estaba escuchando, habían sacerdotes, habían fariseos, habían celotas, habían personas de clase baja, y era una multitud que sucumbió o impresionó el momento en que Jesús predicaba el Evangelio a tantas personas, en ese momento. Y Jesús siguió viendo y vio que todos traían palo y traían también piedra. ¿Qué iba a pasar en ese momento? Dice el texto bíblico que cuando llegaron a donde estaba Jesús, a los pies de Jesús, dijo, y dijeron los sacerdotes en forma airosa: Maestro, esta mujer la hemos encontrado en adulterio. La encontramos en adulterio y dice la ley de Moisés que debe ser apedreada. ¿Y tú qué dices? Es interesante, amigo, que me escuche entender que Cristo Jesús en ese momento no dijo una palabra. Cristo cayó ante la pregunta que le hicieron los sacerdotes y los fariseos. Hay un pensamiento que dice que el silencio es más elocuente que la palabra. Esta frase se dijo ver en Jesús, en que Jesús no contestó a los fariseos, no hizo nada. Pero ellos esperaban una respuesta de Jesús, porque la mujer estaba violando el mandamiento del adulterio, en el cual decía que el que lo violaba iba a ser apedreado. Dice la Biblia, hermano que me escucha, que Cristo Jesús se inclinó, fue lo único que hizo, y comenzó a escribir. Es natural, amigo que me escucha, que nosotros, cuando alguien nos hace una pregunta que está en contra de nosotros, o que no nos conviene o no conviene, siempre comenzamos a discutir con la persona y comenzamos a referirle cosas en contra, y vienen entonces las discusiones, el cual esto se ve casi en todas las religiones casi del mundo. Somos a veces tan religiosos y tan fanáticos que no percibimos esperar o pensar qué vamos a decir. Hablamos sin pensar, y ahí vienen las discusiones religiosas y también las discusiones políticas. Pero Cristo dice que no discutió con ellos. Y Jesucristo lo que hizo fue que se inclinó y comenzó a escribir Cristo Jesús. ¿Escribía dónde? Si no había pizarra, escribía en el suelo. Pero ¿cómo podía escribir en el suelo? Lo que pasa era que en los lugares del desierto, en Asia y en Oriente, la arena del desierto, cuando crea una capa casi de 1 centímetro, más pequeño, el cual tú puedes escribir. Y Cristo escribía, dice. Yo te pregunto, amigo que me escucha, ¿qué escribía Jesús? La Biblia no dice que él escribía, no dice que él escribía. Pero yo me atrevo a parafrasear. La palabra parafrasear en teología es adornar algo o el versículo que ha leído. Jesús comenzó a escribir. Pero ¿qué escribía si no decía nada? Jesús escribía algo muy importante ahí. Y me voy a atrever a decirlo, ya que muchos no lo han dicho. En Levítico capítulo 20, versículo 6, dice que cuando un hombre vivía con la mujer de su prójimo, debía ser asesinado o apedreado
la mujer y también el hombre. Pero yo me pregunto, Jesús se preguntaba cuando escribía, ¿por qué trajeron a la mujer y no al hombre? ¿Por qué debían apedrear a la mujer y no al hombre que estaba en adulterio? Si la ley decía que había que también apedrear al hombre. Eso podría Cristo haber escrito ahí. Ellos leyeron la escritura, se supone, y dice que se compungieron tanto que reconocieron que habían fallado, pero tampoco dijeron nada a Jesús. Y dice el versículo 4 más abajo, que ellos siguieron insistiendo sobre que aunque fuese así, la mujer debía ser apedreada, porque la ley de Moisés lo decía. Es la tercera vez, Inocencio, que Cristo escribe. Amén. La primera vez Inocencio escribió cuando Jesús escribió la tabla de la ley de Dios en tabla de piedra, que escribió con sus dedos. Está en Deuteronomio capítulo 9, versículos de 9 y 10. Cristo escribe con sus dedos sobre la ley o el código universal de la humanidad. Después Cristo escribe por segunda vez en los tiempos de Daniel, cuando el rey Belsasar llevó todos los vasos de santuario en su orgía con sus mujeres y sus séquitos, en forma de burla contra Dios. Tomaron entonces los vasos y comenzaron a tomar bebida alcohólica en honor a los dioses. Apareció una mano con el dedo escribiendo, que decía Mene Mene Tekel Pare. Decía, contó Dios tu reino y se lo ha dado a los medios y los persas. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falso. Dios cortó el reino y luego los persas fueron quitados Babilonia por los medios y los persas. La segunda vez que se ve Cristo escribiendo con los dedos. La tercera vez que se ve aquí entonces cuando Cristo Jesús escribe en el momento de la mujer adúltera. Jesús escribe por segunda vez 2 veces. Entonces ellos se vieron ya delatados el por qué esta mujer era adúltera. Yo podía decir en forma de parafrasear el texto que ellos mismos, Inocencio, habían corrompido a la mujer. Ellos eran fruto de la sociedad en el entorno. La mujer era víctima de ello. Por eso Jesús dijo en palabras sencillas, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Ellos podían haberla tirado, porque ellos tenían el poder, pero Jesús era el maestro. Amén. Jesús era el rey de reyes, Dios mío. Jesús era el dueño de la creación. Jesús era el salvador del mundo. Jesús era el yo soy el que causa el ser. Yo soy Jehová. Por eso mostró en las personas que estaban ahí alrededor, saduceos, fariseos y cuántas personas que estaban ahí, tuvieron temor ante Jesús y fueron delatados por Cristo Jesús de que entonces la mujer era víctima de ellos. Pero qué interesante esto es, que mientras Jesús hablaba sobre esto, amigo que me escucha, amigos televidentes, mientras la mujer estaba de rodillas, me imagino que nunca levantó la cabeza. Por miedo tal vez, Inocencio. O tal vez no la levantó también porque tenía temor de quien estaba delante de ella. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Esperaba la mujer una respuesta de Jesús, porque ella reconocía que era ¿qué? Que era adúltera. Ella podía pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué me va a hacer el maestro? Porque en verdad sí son una adúltera. Qué hermosa palabra dijo Jesús. La mujer todavía todavía estaba un poco perpleja y asustada. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? La mujer
sintió temor, amor, confianza en Jesús. Y qué interesante es cuando la mujer dijo en tono suave, ya no tan asustada, porque el maestro ya le había dado confianza. Y le dijo, no, maestro, todos se han ido. ¿Dónde están los que te condenan? No, Señor, ya todos se fueron. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Aleluya. Vete y no peques más. Me da un poco de emoción pensar cómo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador de todas las cosas, y cómo Jesús interrumpe la ley de Moisés, que decía, había que matarla. La mujer sabía que merecía ser apedreada. Qué valentía, qué salida, qué panacea vio la mujer en Jesús, cuando tuvo la confianza de decir, Señor, todos se han ido, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdonado a los hermanos? ¿Cuántas veces hemos acusado a católicos, testigos de Jehová? A los testigos de Jehová le hemos puesto de que a Jehová. Le hemos puesto hasta sobrenombre a esa iglesia. ¿Cuántas veces hemos acusado a Bendita el Séptimo Día? ¿Cuántas veces hemos acusado a hermanos pentecostales que tienen un corazón grandioso y maravilloso? ¿Cuántas veces venimos acusando a todas las personas hoy en nuestra vida? Y aún acusando nos constituimos a veces en jueces. ¿Sabe cómo se llama eso? Esto se llama un preconcepto religioso. Un preconcepto, que construye una idea antes sin ser lo que es, porque tú la has construido. ¿Qué está pasando, amigo que me escucha? Amigo, hermano adventista, séptimo día, hermano pentecostal, hermanos evangélicos. Aprendamos a perdonar, hermano. Aprendamos a olvidar de que la salvación es una persona. La gracia es Cristo Jesús en el corazón del ser humano. El tiempo que nos queda no es para acusar a nadie. Está visualizando quién es cristiano y quién no es. El tiempo que nos queda es para predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué Jesús perdonó y no condenó a la mujer? Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin es por mí. ¿Por qué la perdonó? Porque Cristo es el camino. El Cristo es la vida, dice. Por eso Cristo perdonó a la mujer. Porque Él era la gracia. Era la fe. Él era la panacea por la cual la mujer necesitaba llenar su vida y su corazón. Como tú también la necesitas. ¿Por qué la necesitas? Porque somos como los fariseos y los saduceos. A veces caemos en el ciclaje farisaicas y judaicas, que vivimos acusando a la gente por la ley, cuando la Biblia dice que aún no hay uno salvo de este mundo. Dice Efesios 2:8, interesante, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, sino que cosa es? Es un don de Dios. ¿Quién eres tú para juzgar a nadie? ¿Acaso te ha puesto a Dios como juez? Dios te puso para amar. Por eso dice Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, yo daré un consolador que estará contigo para siempre. La gracia es importante. Porque por gracia soy salvo, dice. Es un don de Dios, no es tuyo. Es regalado a ti. Nosotros no merecemos la salvación. ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores.
y pecado, muerte. Gracias a Cristo Jesús que murió por nosotros. Gracias a Cristo Jesús que ya nos ha perdonado. Es nuestro juez. Ya no hay que jugar a nadie, hermano. El tiempo está para predicar el Evangelio. Acercarte a la gracia que Cristo Jesús. El tiempo. Lucas 5:32. Yo no he venido a buscar justos, sino a buscar ¿qué cosa? A pecadores. Por eso Cristo Jesús perdonó a la mujer. ¿Ves qué interesante ese cristianismo? Mira qué bello, cómo forma, cómo constituye siendo un hombre verdadero el cristianismo cuando tú aceptas a Cristo Jesús. Cuando eres cristiano, aprende a perdonar. Cuando eres cristiano, olvida. Cuando eres cristiano, entiende que la vida depende de Cristo Jesús, no de ti, ni de mí tampoco. Jeremías capítulo 12, versículo 22. Algo interesante que debe entender el por qué tiene que perdonar. Dice, aunque te laves con lejía y amontone mucho jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún para siempre. Tú puedes ser cristiano hoy, arrepentirte, convertirte, bautizarte, todavía eres un pecador. Porque tu naturaleza es pecadora. Al ser pecadora tu naturaleza, tú sigues siendo pecador. Ahora hay algo interesante aquí. Y es que lo más importante es que aún tú siendo pecador, Cristo murió por tu vida. Y ya Cristo te perdonó. Acércate a la gracia antes que sea demasiado tarde. Acepta a Cristo Jesús. Ven a Jesús, que es la única salida a tu vida. Es la única salvaguarda que puede salvarte. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios te bendiga, mi hermano, y será hasta otra ocasión.